Buenos días, hermanos. Sean bendecidos todos en esta mañana. Y para iniciar, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos, en el capítulo 1. Y lo más importante es gozarnos, así que ahí en sus casas, lo más importante es ser agradecidos, que entremos a la presencia del Señor. Recuerden que no es un lugar de cuatro paredes, sino en nuestro corazón, con una actitud de agradecimiento, con acción de gracias, entrando por esas puertas. Dice Salmo capítulo 1: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Lo más importante, una vez más, es gratitud. Si la ley de Jehová es nuestra delicia, dice el verso 2, y tendríamos en nuestro corazón el meditar, el escudriñar, como nos invita siempre la palabra, a aprender más de día y de noche. Dice que seremos plantados junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Dice, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. O sea, vengan los tiempos que vengan, siempre es meditar en la palabra de Dios, deleitarnos en su palabra, saborearla, y como que estamos disfrutando algo muy sabroso. Así que vamos a iniciar cantando al Señor y darle gracias porque su Espíritu habita en nosotros. Y antes vamos a orar para decirle: Señor, tú eres hermoso. No nos cansamos, Señor, de buscar de ti, de tu justicia, de tu misericordia, Señor. Porque no nos has dejado, Señor. Porque tu brazo fuerte nos sigue sosteniendo, Padre. Así que en esta mañana, Señor, tú seas obrando en cada corazón en esta mañana que está conectado contigo, Señor. Que está buscándote porque se deleita en ti, Dios. En el nombre de Jesús, llénanos de ti, Dios, de ti, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Fueron juradas en la cruz.
vencido a la muerte. Gracias, Señor, porque podemos adorarte, podemos cantar. A tu nombre, oh Altísimo, porque tú eres el gozo de nuestra salvación. Y así como estamos en esta mañana, en el nombre de Jesús, estamos en casa, pero como iglesia universal, como iglesia local, adorándote, Señor, con millares de ángeles cantando juntamente con nosotros, porque somos tu pueblo, somos tu iglesia, Señor, unidos con un solo propósito, Señor, de honrarte, de bendecirte, de exaltarte a ti, oh gran Rey, oh gran Rey.
Bendiciones nuevamente en esta mañana de domingo, en la cual tenemos una oportunidad nuevamente de unirnos para adorar a Dios, para exaltar a Dios y para poder aprender también de su palabra. Hoy en esta mañana sé que tú has preparado ya tu corazón, pero antes de empezar con el mensaje, con la palabra que Dios ha puesto en mi corazón en esta mañana, quiero que oremos y le pidamos a Dios que Él, en el lugar donde estamos, pueda traer la revelación a nuestras vidas y esa revelación nos provoque a vivir de acuerdo a su voluntad. Padre, Dios Todopoderoso, te doy gracias en esta mañana porque sé que tu presencia está con nosotros, sé que tú estás en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Hoy en este domingo nos has permitido tener un tiempo de adoración, Señor, para acercarnos a tu presencia. Mas ahora queremos preparar nuestro corazón para que tu palabra, Señor, sea sembrada y pueda producir el fruto en nuestras vidas. Señor, Padre, que tu palabra no vuelva vacía, sino que provoque el efecto, Señor, para aquello para lo cual tú la has enviado, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio en la carta a los Romanos y vamos a ir al capítulo número 7 de esta carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos. Es capítulo 7 y en esta ocasión voy a leer una versión diferente que es la Nueva Traducción Viviente y vamos a tener una lectura y después una reflexión de esta palabra y la vamos a leer en tres partes. La primera parte la vamos a leer del verso 1 hasta el verso número 6. Posteriormente vamos a leerla también del verso 7 hasta el verso número 13 y al finalizar la vamos a leer del verso 14 hasta el verso 25. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerde, es Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: ahora bien, amados hermanos, ustedes conocen la ley. ¿No saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva, pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos más presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el vivir en el Espíritu. Y hermano, el apóstol Pablo escribe esta
porción, haciendo una analogía de lo que es el matrimonio. Y él explica a través de estas frases que nosotros, hermano, estamos en una misma situación cuando una mujer está casada con su marido. Ella está obligada al sometimiento de este marido, y mientras él viva, ella tiene que someterse al marido. Y hace una analogía diciendo cómo nosotros en un momento determinado estábamos sujetos también al pecado, a esa vieja naturaleza pecaminosa que habíamos adquirido, y mientras nosotros viviéramos en esta condición éramos sujetos o éramos esclavos de la ley del pecado. Mas ahora dice que cuando una mujer, su marido moría, entonces ella era libre de casarse con alguien más, y de esta manera ella no pecaría. Mas sin embargo, si ella se casaba con alguien estando él vivo, el marido vivo, entonces eso era considerado como pecado. Qué bueno es Dios, hermanos, hermanas, que nos da la oportunidad de que nosotros ya no estamos esclavos a la letra de la ley, ¿sí? Ya no estamos sujetos a cumplir la ley. Hemos sido libres de cumplir la letra. No quiere decir con esto, siempre lo he enfatizado, que no tengamos que ser obedientes a los mandamientos de Dios. Quiere decir que no estamos sujetos para que esto nos lleve a ser salvos, sino que estamos sujetos por amor, estamos sujetos porque lo entendemos y lo comprendemos en nuestra mente que esto agrada a Dios, y que al hacer esto se forma en buenas obras en nuestra vida. Pero qué bueno es Dios que, como decía, estamos ya libres de tener que cumplir con la ley para agradar a Dios. Porque ¿sabe por qué? Porque ahora en la gracia hemos sido unidos a Cristo, porque nosotros morimos juntamente con Cristo, y con Cristo nosotros hemos resucitado. Y estamos diseñados, dice, para buenas obras. En la palabra también nos enseña las cuales Dios preparó de antemano para que usted y yo viviéramos en ellas, buenas acciones, buenas obras. Ya no estamos sujetos a la ley del pecado, porque hemos muerto al pecado. Ya no vivimos en el pecado, no tenemos que seguir actuando conforme a nuestra vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza vino a cambiar, vino a ser renovada, vino a ser transformada en nuestra vida. Fuimos totalmente liberados del lazo opresor del pecado. Dice en el verso número 6, pero ahora fuimos libertados de la ley, porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. ¿Sabe? Hay gente que es esclava de la ley. Hay gente que vive torturándose constantemente, diciendo fallé en esto, fallé en aquello, fallé en esto otro. ¿Por qué? Porque todavía están sujetos a la ley. El apóstol Pablo quería enfatizar que nosotros ya no éramos esclavos de la ley, ¿sí? Que ya no estábamos sujetos a la ley. ¿Por qué? Porque habíamos muerto a la ley, porque se entendió y se comprende que usted y yo, hermano, en nuestra naturaleza humana éramos y somos incapaces de cumplir la ley a cabalidad. Realmente lo que nosotros tenemos que apoyarnos es en la gracia, en ese don inmerecido de parte de Dios para nuestra vida. Sigue diciendo en el verso número 6, dice, no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, en el de vivir en el Espíritu. Entonces somos ya una nueva criatura, ya no somos los mismos, hemos sido transformados, hemos sido cambiados, y ahora estamos sujetos a lo espiritual, vivimos de una manera espiritual. Ahora bien, quiero continuar con esta lectura y quiero leer la segunda parte, que dice: la ley de Dios revela nuestro pecado. La ley, cuando Dios le dio los mandamientos a Moisés, le dio 10 mandamientos, y Moisés fue al pueblo a mostrarle estos 10 mandamientos y le dijo que
al pueblo que si ellos cumplían los 10 mandamientos, entonces ellos iban a recibir bendiciones sobre su vida, ¿sí? Que ellos tenían que someterse a esos mandamientos porque eran los establecidos por Dios y que al hacerlo de esta manera ellos iban a tener grandes bendiciones en su vida, también la vida. Pero ¿qué pasó con el pueblo? ¿Qué pasó con la humanidad? La humanidad fue incapaz de cumplir la ley. Dice en el verso 7 en adelante, dice, ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? Dice él, de ninguna manera. De hecho, fue la ley la que nos mostró, la que me mostró mi pecado, dice el apóstol Pablo. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no me dijera no codicéis. Pero el pecado usó este mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo, dice el apóstol Pablo, en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de estos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley es buena? ¿Pero acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver que terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. De una u otra manera, el apóstol Pablo está haciendo un análisis de su persona. Y él dice, la ley no es que sea mala, sino que la ley me hizo entender. Por ejemplo, él habla de la codicia. Dice, yo no sabía que la codicia era mala, pero cuando entendí que la ley decía, y que había un mandamiento que decía, no codiciaréis, entonces entendí que era malo. Pero esto mismo hizo que mi carne se fuera a hacer lo malo. Entonces, conociendo lo que era malo, hacía lo malo. Ahora, la ley no era provocada para algo malo, era provocada para algo bueno. Nosotros sabemos y entendemos claramente que si nos sometemos a la ley, a la ordenanza de Dios, trae bendición para nuestra vida. Pero el pecado que está dentro de nosotros, y más adelante lo va a decir el apóstol Pablo, el pecado que está dentro de nosotros, al abrir el panorama, por llamarlo de esta manera, y decirnos codiciar es malo, lamentablemente nuestro espíritu no quiere hacerlo, pero nuestra carne sí, pero nuestra carne codicia. Lamentablemente, una vez más, nosotros somos propensos a hacer las cosas que no le agradan a Dios, pero la ley fue establecida, la palabra, los mandamientos fueron establecidos para agradar a Dios, pero el hombre optó por no seguir los lineamientos, los mandamientos de Dios. Si recordamos, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, nos da una lista muy extensa de las consecuencias o de las bendiciones a la obediencia y las consecuencias a la desobediencia. Y vemos que en el caso de las consecuencias a la desobediencia es una lista muy amplia en la cual abarca muchos puntos, pero también vemos que en la lista de las bendiciones a la obediencia son muy cortas, pero también engloban muchas grandes bendiciones. Ahora, en el entendido de que si nosotros somos aquellos que hacemos las cosas que le agradan a Dios, recibiremos la bendición de Dios. Por ejemplo, dice, estas bendiciones te alcanzarán y no tú tendrás que ir detrás de ellas. Estas bendiciones estarán en tu vida y en mi vida y no estarán lejos de ti. Mas sin embargo, si tú no obedeces, si tú no cumples los mandatos de Dios, dice
vendrán males. Serán malditos en el campo, serán malditos en la ciudad, serán malditos en todas las cosas que tú emprendas. Ahora bien, la conciencia del hombre, y el hombre a veces se escuda en esto, es decir, yo a veces no sabía que esto era malo, pero la ley nos muestra lo que está bien y lo que está mal. Ahora, evidentemente, si quitáramos o hiciéramos un poco a un lado la ley de Dios, existen conceptos morales en nuestra vida que nos enseñan en la manera muy práctica lo que está bien y lo que está mal. Nuestra conciencia no puede ser engañada. Nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. Más, sin embargo, esta ley, que era ocasión para ser de vida en el ser humano, que era rebelde, que era necio, vino a ser ocasión de muerte. ¿Por qué? Porque al no cumplir la ley, la paga del pecado era muerte. Pero si nosotros tomamos la ley y la obedecemos, no es cuestión de muerte, es cuestión de vida. Ahora, no estamos una vez más sujetos a la ley, estamos ya sujetos ahora a lo espiritual, al espíritu. Somos personas cambiadas y transformadas. Dice en el verso número 13, por ejemplo, ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Y luego él dice, por supuesto que no. O sea, no quiere decir que porque se estableció la ley, se estableció la muerte. No. Lo que causa la muerte, y tanto física como espiritual, es la desobediencia a Dios. El pecado usó lo que era bueno, o sea, la ley era buena, usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver que terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. En otras palabras, la interpretación de la ley o la mala interpretación de la ley toma ocasión para hacernos caer de la gracia de Dios. Por ejemplo, usted recordará que los fariseos, los escribas en su tiempo, no solamente tenían los 10 mandamientos, sino que también tenían tradiciones humanas de hombre, que inclusive decía, tienes que lavarte las manos, tienes que dejar de hacer esto, tienes que dejar de hacer aquello, tienes que hacer esto. Y decía, eran cargas que aún ellos mismos no podían llevar, pero que querían dejárselas al pueblo, y el pueblo era incapaz. Entonces cuando el pueblo, por ejemplo, iba a comer, por mencionar un ejemplo, iba a comer y por las prisas se sentaba y empezaba a ingerir el alimento y no se había lavado las manos, ellos mismos se sentían condenados. O véanlo usted, cuando usted y yo estamos y llegamos con hambre a la casa, tenemos demasiada hambre y nos sirven el plato de comida y a veces se nos olvida el orar por los alimentos, el darle gracias a Dios por los alimentos. Como que hay algo que en nuestra mente dice, ay, no oré, pero bueno, Dios sabe. Pero de una u otra manera nos estamos condenando porque lo hemos estipulado ya como una ley, como una forma. Ahora, no quiero decir con esto que usted no debe orar y darle gracias a Dios por los alimentos. Estoy diciéndole que si usted no lo hace, esto no tiene que ser una condenación para su vida. Simple y sencillamente tendría que tener los hábitos de entender, digamos, ser paciente y esperarse antes de probar el alimento, de comer, de darle gracias a Dios. Pero ya cuando usted no lo hace, pues tampoco usted se condene por esta situación. Ahora, la última parte de lo que el apóstol Pablo enseña me gusta porque, mire, pocas veces podemos ver al apóstol Pablo siendo honesto, ¿sí? Y no digo que no haya sido honesto, sino siendo muy franco y muy directo, usando su propia persona para ejemplificar lo que él quiere enseñar. A veces nosotros entendemos que cuando nosotros damos un testimonio de la palabra de Dios tenemos que ponernos como ejemplo. No es la regla, pero realmente es efectiva cuando la gente nos va conociendo y dice, bueno, ha habido un cambio en este hombre, ha habido un cambio en esta mujer, porque ya no somos los mismos o las mismas personas que en otro momento éramos. Entonces el apóstol Pablo, recuerda que en una de sus cartas también dice, no es que pretenda yo ya haberlo alcanzado, él dice, no, yo no soy perfecto, pero una cosa sí hago, me extiendo hacia lo que está por delante, hacia el supremo llamamiento, ¿sí?
para alcanzar aquello para lo cual yo fui tomado, que era la salvación. Palabras más, palabras menos, parafraseando la idea, el apóstol Pablo dice, yo no pretendo ser perfecto, lo que estoy tratando de enseñarles es algo que en cierta manera puede edificar sus vidas, y yo me pongo como ejemplo, dice el apóstol Pablo. Él habla de la lucha contra el pecado. Vea, la Biblia dice, a la verdad el espíritu está presto, pero ¿qué? La carne es débil. En nuestro interior, en nuestro espíritu, nosotros queremos hacer muchas cosas buenas, ¿sí? Aún en nuestra mente imaginamos hacer o programar hacer cosas buenas, pero nuestro interior, nuestro yo pecaminoso, ¿sí?, nos impide en cierta manera lograr estos objetivos, porque de una u otra manera permitimos que la concupiscencia, el deseo, las malas intenciones sobresalgan por las buenas intenciones. Entonces tenemos una lucha constante en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón, y con la forma en la que actuamos y con la que hablamos. Entonces habla de la lucha contra el pecado. Vea y reflexione en este ejemplo que el apóstol Pablo comparte. Dice en el verso 14, estamos ya en la tercera parte, dice de la lectura, dice lo siguiente: por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena. Aquí el apóstol Pablo aclara, el problema no es con la ley. La ley está, y la ley está porque se puede cumplir. Si la ley no se pudiera cumplir, entonces Jesucristo no la hubiera podido haber cumplido. Pero Jesucristo la cumplió para darnos la muestra de que sí se puede cumplir y que la ley es buena. Ahora, el ser humano, por dejarse dominar por el pecado, no la ha logrado cumplir, y entonces por eso a veces decimos que es imposible cumplir la ley, y a veces nos apoyamos en versículos que no hay justo ni aún uno. Sí, en estos tiempos ya lo entendemos de esta manera, pero realmente la ley, si Dios la dejó es porque se podía cumplir. Era tan sencillo como no tomar lo que no era tuyo, ¿sí?, no codiciar, no matar, pero tan difícil de lograrlo cuando el pecado sobresalía en nuestras vidas. Dice, por lo tanto, vuelvo a leer, por lo tanto el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. A veces la gente dice, no, es que la ley es letra y hay otra cuestión espiritual. No, la ley es buena y es espiritual. Ahora dice, el problema está en mí, y ahí usted puede decir, el problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Vea, lamentablemente, esa fue nuestra situación, ser un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo. Es como que no me entiendo yo, es que a veces quiero hacer cosas y no me entiendo, no me comprendo a mí mismo. Es algo que le pasa a usted y me pasa a mí. Son esos lapsos donde decimos, ¿por qué si yo debería haber hecho esto no lo hice? ¿Por qué hice aquello? ¿Por qué? Y a veces entramos en esa reflexión. El apóstol Pablo entraba también en esa reflexión personal. Decía, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero dice, no lo hago. Él en su mente, en su corazón, quiere hacer lo correcto. Es decir, quiere portarse bien, quiere actuar bien, quiere hablar bien, quiere ser un hijo de Dios, quiere ser una persona que dé un buen testimonio, pero dice, no lo entiendo. Debiendo hacer lo bueno o lo correcto, no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Hay gente que puede decir, bueno, es que no todo el pecado lo odiamos, no todo el pecado lo aborrecemos. Lamentablemente a veces en esa condición nos encontramos algunos seres humanos cuando añoramos todavía aquellos tiempos donde, no sé, estábamos con los amigos, donde hacíamos ciertas cosas,
donde nos divertíamos de cierta manera, que sabíamos que no le agradaba a Dios, pero algunos todavía añoran ese tiempo. Pero dice, en cambio, hago lo que odio. Ya en estas alturas de su vida, el apóstol Pablo aborrecía el pecado también. No le gustaba el pecado, no le gustaba estar viviendo en el pecado. Él lo odiaba, lo aborrecía. Pero sí, dice en el verso 16, pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, si yo estoy consciente de que lo que hago está mal, entonces yo concuerdo que la ley es buena. ¿Sabes por qué? Porque la ley, aun cuando es rigurosa, si yo la cumplo, trae bendición para mi vida. Pero si no la cumplo, trae condenación para mi vida. Dice en el verso 17, entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Ahora, a veces me sorprende un poco las palabras del apóstol Pablo porque se escuda, ¿no? Es como le echamos la culpa a otra persona de lo que nosotros mismos decidimos hacer. Por ejemplo, Eva, cuando fue tentada por la serpiente y después se lo dio a su esposo y ya viene Dios y los está buscando y ellos están escondidos y palabras más, palabras menos, Adán se escuda y dice, es que la mujer que me diste, y la mujer que dice, no, es que la serpiente me dijo, y la serpiente volvió a buscar a ver a quién y no encontré a quién echarle la culpa. Está dentro de nosotros. El pecado, lo malo está dentro de nosotros. Dice, yo sé, pero entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Él lo reconoce. Él sigue siendo un hombre pecador, no es un hombre perfecto. Todos somos pecadores, no hay justo ni aún uno. Dice en el verso 18, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, y en esta versión viene como entre comillas, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Esto nos lleva a reflexionar en aquellos tiempos cuando decíamos, no, es que yo ya quiero dejar el pecado, yo ya quiero dejar de hacer aquello, pero no puedo. No, sí se puede, siempre y cuando nos sometamos a la ley de Dios y nos guardemos en la gracia de Dios. Dice, verso 19, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Como que es un juego de palabras, un juego de sí quiero, no quiero, sí puedo, no puedo. Pero al final de cuentas, tiene que haber una decisión en tu vida y en mi vida. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Es decir, no soy yo, es lo que está dentro de mí. Verso 21, he descubierto el siguiente principio de vida, y aquí viene la enseñanza, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar de hacer lo que está mal. Hay muchas cosas que se oponen, o que se oponen para que tú y yo podamos actuar de manera correcta. Tenemos oposición del mismo enemigo, de Satanás, del diablo, que Dios lo reprenda. Hay la oposición. Nuestra lucha no es solamente contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes, gobernadores que están en las regiones celestes. Nuestra lucha no es carnal, nuestra lucha es espiritual. Entonces dice, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar de hacer lo que está mal. Verso 22, amo la ley de Dios con todo mi corazón. Dice, yo amo la ley. Recuerden que el apóstol Pablo, según sus tradiciones y su enseñanza creada a los pies de Gamaliel, perseguía a cristianos porque él pensaba que lo que estaba haciendo era correcto. Él, en un momento determinado, dejando esa etapa de su vida, él aprendió a amar la ley de Dios. Y no hay nada mejor para el hombre, para el ser humano, que amar la ley de Dios. Cuando uno ama la ley de Dios, entonces los mandatos de Dios no son gravosos, no son complicados de cumplirlo. Por ejemplo, déjame darle otra ilustración. Cuando nosotros decimos que amamos a Dios,
pero dice que no podemos amar al prójimo, al vecino, al que está al lado de nosotros, al que a veces no nos hace el bien. Dice, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios y al que tenemos al lado no lo amamos? No. Cuando nosotros amamos la ley de Dios o amamos a Dios, somos llevados a amar también a nuestro prójimo. Entonces dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder, y lo vuelvo a poner entre paréntesis, dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Entonces hay una batalla campal, una batalla en nuestra mente. El campo de batalla entre Dios y entre el enemigo está aquí. A veces cuando ya de una u otra manera permitimos que baje a nuestro corazón, ya es otra historia o es otro tema. Pero aquí es en nuestra cabeza. Dice, porque dentro de mí está en guerra con mi mente. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado todavía, está dentro de mí. Dice, soy un pobre desgraciado. En la versión que nosotros usamos comúnmente dice, miserable de mí. Y luego añade, ¿quién me librará de este cuerpo de inmundicia? Aquí dice lo siguiente, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? ¿Sí? Él dice, soy ahora sí, pobre desgraciado. Dice que pregunta, ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado? Culmina. Y este es un verso muy enriquecedor. Dice, gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo, Señor nuestro. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo de Dios. Pero me quedo con la primera frase de este último verso 25. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. ¿Con qué quiero culminar? Con decirte, con animarte, con motivarte, que tú dispongas tu corazón a someterte a la voluntad de Dios, que tú aprendas a amar a Dios, que tú seas agradecido por lo que Dios ha hecho en tu vida, que hay circunstancias que tú y yo vamos a vivir, sí es cierto, pero que hay bendiciones cuando somos obedientes a Dios. Esa es una gran verdad, y que tenemos que aprender a darle gracias a Dios, primero por su amor, por su misericordia, darle gracias a Jesucristo. Él ha hecho algo que nadie más puede hacer, que es darnos la vida eterna. Así que en esta mañana yo quiero solamente que tú culmines reflexionando sobre esta idea. ¿Hay maldad en el mundo? Sí, sí la hay. ¿Hay pecado en el mundo? Sí lo hay. ¿Hay pecado en ti y en mí? Sí lo hay. ¿Hay retos por superar? Claro que sí. Nuestro pecado lamentablemente a veces sobresale más que las buenas acciones. Pero Dios dejó la ley para que esto se convirtiera en buenas acciones. Por eso hay gente que dice y piensa que solamente siguiendo los lineamientos o obedeciendo los mandamientos alcanzará la salvación. Hay gente que dice, yo soy bueno, yo ofrendo, yo diezmo, o yo doy a los pobres, o yo no le hago daño a nadie. Ojo, hacemos una pausa. Aquí no se trata solamente de las buenas acciones, se trata de cómo tú amas a Dios, cómo tú aceptas la gracia de Dios. Pero tampoco puedes escudarte como lo decía el apóstol Pablo. ¿Qué entonces? ¿Seguiremos pecando para que la gracia sobreabunde? No. Tenemos que tomar decisiones sabias en este momento.
Vivimos en situaciones y en tiempos más caóticos cada vez. Y hoy la respuesta está en Jesucristo. Si tú te acercas a Jesucristo, Él va a sacarte adelante, te va a hacer victorioso, te va a dar la libertad, te va a dar de su gracia, te va a dar de su amor, pero tú necesitas acercarte a Jesucristo. Hoy más que nunca tenemos esta hermosa oportunidad de estar en nuestros hogares, de estar en un tiempo de esperar en Dios, de meditar en Dios, de estar en los hogares. Pero en los hogares, ¿para qué? Para estar viendo cualquier cosa. Distráete, está bien, pero ocupa tu tiempo en leer la palabra. El joven rico le preguntó al Señor: Señor, ¿qué tengo que hacer yo para dar la vida eterna? Y él dijo: ¿tú conoces los mandamientos? Y dice: sí, yo los conozco. Pues tienes que obedecerlos. El joven empezó a jactarse, a decirse: yo los he cumplido desde mi niñez, desde mi juventud. Primer mandamiento le doy una palomita, segundo mandamiento otra palomita, y así se fue. Y según su propia idea, él los cumplía, los 10. Pero Jesús le dijo: te falta uno. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Cuando el hombre escuchó esto, se puso triste en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque ahí se vio claramente que aquel hombre, aquel joven, no cumplía los mandamientos de Dios. Entonces, si no cumplimos los mandamientos de Dios, tomémonos de la gracia de Dios, del amor de Dios. Más sin embargo, seamos responsables, seamos hombres y mujeres que en un momento determinado anhelemos cumplir los mandatos de Dios para que Él sea honrado y para que Él sea bendecido a través de tus actos. Hermanos, hermanas, hagamos una oración. Ahí donde tú estás, vamos a pedirle a Dios que este mensaje, esta palabra quede grabada en la mente, en el corazón, y que posteriormente tengamos ese deseo de ponerlo en práctica. Padre, gracias una vez más, Señor, por la bendición que nos das de estudiar tu palabra, de meditar tu palabra, de recibirla. Hoy, Señor, la atesoramos como algo precioso en nuestras vidas, pidiendo, Señor, que tú nos sigas otorgando la revelación de tu perfecta voluntad. Señor, que tú pongas en nosotros tanto el querer como hacer esa perfecta voluntad. Y que este tiempo, Señor, sea un tiempo en donde tengamos la oportunidad de meditar más y más en tu palabra. Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, aquellos que a través de este mensaje, Señor, pueden ser bendecidos por tu palabra, Señor. Así que donde ellos se encuentren, Señor, yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos la siguiente ocasión que tengamos la oportunidad de grabar o de estar juntos. Nos vemos en esa ocasión y ahí seguiremos disfrutando de la presencia de Dios. Dios te bendiga.